anteriores y me imagino que algunos hasta ya lo terminaron y quieren corroborar el resultado. Eh, vamos a trabajar entonces. Solo me cuentan si se está viendo la pantalla o no se mira. Buenas tardes, licenciado. Sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, el Sí, se ve, ejercicio licenciado. dice lo siguiente. El Escuelero S.A. es una empresa dedicada a producir zapatos. Ante la pandemia tuvo que modificar su estrategia y giro de negocio, incursionando en el negocio de gel antibacterial, para lo cual debe realizar una inversión de 20,000 de inicio. Actualmente poseo la estructura de capital siguiente. Presten atención. Acciones comunes, 152,000. Pagarés, 46,325. Bonos, 85,500. Acciones preferentes, 223,175. Utilidades retenidas, 175,120. Para lo cual contratan sus servicios profesionales para que ayuden a determinar cuál es la mejor alternativa de financiamiento y le facilitan la siguiente información. ICR 25%, las tasas actuales son para bonos es del 7%, pagarés 6% y acciones preferentes 4%. Para las nuevas emisiones, las tasas son bonos 8% y para dividendos preferentes 6.5%. El valor actual de las acciones comunes es 200 y para las futuras 300. Se espera una utilidad proyectada del 25%. Las alternativas de financiamiento son las siguientes: 70% bonos y 30% acciones preferentes. Alternativa B, 60% bonos y 40% acciones comunes. La C, 70% preferentes y 30% comunes. Y alternativa D, 60 acciones comunes y 40% acciones preferentes. Vean ahora, vámonos al escenario, a la situación actual y veamos. La situación actual nos dice que las acciones comunes tienen un valor por 152,000 quetzales. Los bonos, los pagarés 46,325. Si hay algún error, me dicen. Si ustedes lo tienen, si lo tienen de otra forma. Acciones preferentes, 223,175. Utilidades retenidas, 175,120. Y todas estas en su conjunto suman 682,120. Presten atención ahora. Dice que la utilidad proyectada es del 25%. Entonces, 682,120 por el 25% nos da 170,530. Ahora bien, en la situación actual, obviamente tenemos que calcular los intereses por los bonos y por los pagares. ¿Cómo hacemos esto? Dice que los pagares pagan el 6% y los bonos el 7%. Entonces, tenemos aquí los 46,000 de pagarés, 46,325 en pagarés, multiplicado por el 6% nos da 2,779 y los bonos que son 85,500 por el 7% nos da 5,985. La sumatoria de ambos nos da 8,764. Entonces tenemos calculado los intereses. Ahora, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver cuál es nuestra utilidad afecta, que viene a ser la utilidad proyectada, ¿sí? Menos los intereses. Y eso nos da un total de 8,764.50. Ahora bien, el ICR por el 25% nos da el total. Tenemos una utilidad neta, la utilidad afecta menos el ICR. Aquí tenemos ya el total y posteriormente los dividendos pagados, que es sobre las preferentes, que actualmente pagan el 4%.
Los 223.175, en este caso, por 4, digamos, 4% nos da 8.927. Posteriormente, en este caso, pues ya tenemos la utilidad después de acciones, que nos da 112.397. Pero necesitamos calcular la utilidad por acción. Por lo tanto, tenemos nuestras acciones comunes que tienen un valor de 152.000 y cada acción vale 200. 152.000 dividido 200 nos da que cada acción tiene un valor de 760. O sea, tenemos 700 acciones en circulación. Esto es cantidad de acciones. Posteriormente tenemos la utilidad después de acciones dividido las acciones en circulación y nos da una utilidad por acción de 147.89. Entonces ya tenemos nuestro primer escenario. Para este primer escenario, compañeros de 147.89, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta en la situación actual? No, licenciado, gracias. Bueno, entonces les voy a, les voy a dejar en esta oportunidad la proyección aquí de la situación actual con todo y los cálculos para que puedan tomar nota. Les dejo ahí unos minutos la pantalla y después regresamos con la alternativa número 1. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Bueno, creo que no hay. Entonces les dejo la pantalla unos minutos y regresamos a trabajar la alternativa número 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Mauricio, dígame. Licenciado, buenas tardes. Con la cuestión de, aquí estaba viendo que el valor actual de acciones comunes es de 200 y para las futuras son de 300. Eso Sí, quiere decir que en las próximas alternativas pasa a valor de 300. si la alternativa tiene acciones comunes, sí, si no las deja igual. Ah, claro, gracias. Bueno.
Número 1, para que prestemos ahí atención, dice que es el 70% de bonos y el 30% de acciones preferentes. Acciones comunes únicamente lo copiamos, ¿sí? Pagarés también lo copiamos, pero ahora hay bonos. Entonces, dice que el 70% son bonos y la inversión es de 20,000. 20,000 por el 70% nos da 14,000, ¿ya? Los bonos actuales tienen un total de 85,500 y a esos 85,500 le sumo 14,000 y me da un total de 99,500, que es este 99,500. Esta alternativa también tiene acciones preferentes y es del 30%. 20,000 por el 30% son 6,000. Las acciones preferentes normalmente son 223,175 y le sumo esos 6,000 y me da este nuevo subtotal de 229,175. Vamos a cortar aquí para que puedan visualizar los cálculos. Entonces, ahora tenemos las utilidades retenidas que únicamente las trasladamos y nuestro nuevo total es de 702,120. Ahora bien, la utilidad proyectada es el 25% de la sumatoria y nos da 175,530. Tenemos un nuevo cálculo de intereses. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en bonos. Entonces, los nuevos bonos son 14,000 quetzales al 8% y eso me da 1,120. Anteriormente tenía 8,764, le sumo esos 1,120 y tengo un nuevo total de 9,884, que es este que está aquí reflejado. Sacamos la utilidad afecta, le calculamos el 25% de ICR, tenemos también la utilidad neta haciendo la deducción y si hay un cambio en dividendos pagados. ¿Y por qué hay un cambio? Porque estoy trabajando acciones preferentes. Entonces, son 6,000 que recordemos, son las nuevas acciones preferentes y dice que por esas nuevas acciones preferentes vamos a pagar el 6,5%, que es el que aparece aquí. Entonces eso nos da un total de 390 quetzales. Teníamos anteriormente 8,927 y nos da un total de 9,317 quetzales. Ya tenemos los dividendos, sacamos la utilidad después de acciones. No hay ningún cambio en acciones en circulación, siguen siendo 760 porque no hay cambio en acciones comunes. Solo mi nueva utilidad después de acciones la divido dentro de las acciones en circulación y me da un total de utilidad por acción de 151,21. Dado los cálculos que hemos trabajado, ¿es mejor la situación actual o estamos mejor con la primera alternativa? Así a simple No, vista. mejor en la primera alternativa, ¿no? Tenemos mejor panorama en la primera alternativa. Hasta este momento, compañeros, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Todo claro, compañeros? Sí, gracias, licenciado. Bueno, les dejo, ¿prefieren que les deje este cuadrito, la proyección, o les dejo donde están los cálculos? Porque no puedo dejar los dos. Los cálculos, por favor, Lic. Muy bien. Opción 1, miren. Ahí estamos, les dejo unos minutos, tomen nota y pues continuamos ya con la alternativa 2, ¿de acuerdo? Lic, buenas noches. Disculpe, solo una duda. Sí, Siempre a la situación actual se le va a sumar lo de la alternativa que estamos trabajando. así es, según el instrumento que esté usando. Ah, ok. Sí. Muy bien, gracias, Lic.
Nos toca 2, ¿verdad? ¿O 3? Dos, licenciado. La 2, ¿verdad? Bueno, la alternativa número 2 nos indica que el 60% son bonos y el 40% acciones preferentes. Entonces, de primero, pues multiplicamos para tener este 160,000, 60% por 20,000, y eso nos da un total de 8,000 quetzales. A esos 8,000 quetzales vamos a los 152,000, tenemos un total de 160,000. Los pagarés únicamente los copiamos y lleva implícito 97, lleva implícitos bonos. Ahí está. Lleva implícitos bonos y entonces 20,000 quetzales multiplicado por el 60% nos da un total de 12,000 quetzales. Entonces 85,500 más 12,000 nos da un total de 97,500. Las acciones preferentes no cambiaron, las utilidades retenidas tampoco. Tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, se copia de la situación actual. Un error muy común que veo yo es de que jalan de la alternativa que está a la par, tal vez por mecánica o por costumbre, pero siempre se jala de la situación actual. Con eso tienen que tener mucho cuidado. Sumamos y nos da 702,120. Bueno, ahora veamos el tema de los intereses. ¿Por qué nos da la misma cantidad de intereses? Porque únicamente estoy manejando eh, bonos, ¿verdad? En este caso vamos a ver utilidad proyectada, perdón, compañeros. Estamos hablando de utilidad proyectada, obviamente lo mismo porque es el 25%. Y ahora veamos los intereses. Vámonos a nuestros cálculos. Tenemos los bonos actuales, ¿verdad? Los intereses actuales, pero también tenemos nuevos, 12,000 por el 8%, 960. Intereses actual más los intereses nuevos nos da, en este caso, un total de 9,724,50. Con eso ya podemos trabajar nuestra utilidad afecta. Hacemos la resta, multiplicamos el 25% de IVA, nuestra utilidad neta, utilidad afecta menos ICR, dividendos pagados. Aquí no hay un cambio en dividendos pagados porque no estoy utilizando acciones preferentes. Entonces se copia lo que tenemos en la situación actual. Tienen que tener muy en cuenta que los dividendos pagados van a cambiar sí y solo sí en la alternativa uso acciones preferentes. Y la utilidad por acción va a volver a cambiar o cambian las acciones en circulación si hay cambio en acciones comunes. Y para esta alternativa van a haber nuevas acciones en circulación, ya no las mismas 720 que tenemos. Sacamos la utilidad después de acciones y veamos las nuevas acciones en circulación. Vean, tengo 152,000 de las acciones en circulación anteriores, ¿verdad? Y tengo 760. Ahora bien, mi nueva emisión de acciones comunes es de 8,000, pero el valor de las nuevas acciones comunes es de 300 quetzales. Entonces, 800 dividido 300, 8,000 dividido 300, nos da 26,666667. Entonces, ya no solo vamos a tener 760 acciones en circulación, sino que tenemos 186,66. Lo recomendable aquí, ¿verdad, compañeros? Es usar los decimales, ¿verdad? La mayoría de decimales que se pueda. Con esto, ya tengo mi utilidad después de acciones y tengo mis acciones en circulación y totalizo que mi utilidad por acción es de 146,73. Hasta este momento, compañeros, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bueno, Sí, licenciado. ¿les dejo la alternativa o quieren ver los cálculos mejor? ¿Quieren ver este apartado? Cálculos, vaya. Ahorita vámonos a los cálculos de la alternativa 2 y ahí llenan ustedes ahí la bitácora principal. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿Será que me puede repetir las de dividendos pagados? Porque entendí que si no hay cambio en acciones preferentes, no cambia el resultado. Sí.
Así es, como bien lo dijo usted, si no hay cambio en acciones preferentes o no se utiliza acciones preferentes, siguen siendo los mismos dividendos pagados, ¿de acuerdo? Está bien, licenciado, gracias. Bueno, la alternativa número 3 comprende el 30% de acciones comunes y el 70% de acciones preferentes. Acciones comunes tienen un cambio a 158,000. ¿Por qué? Porque el 30% multiplicado por 20,000 nos va a dar un total de 6,000 quetzales. Y 6,000 quetzales sumado a los 152,000 de la situación actual nos da un total de 158,000 exactos. Tenemos un total de pagarés de 46,325. Tenemos bonos de 85,500, que en esta oportunidad no hay bonos. Y hay acciones preferentes. El 70% por 20,000, eso nos va a dar un total de, vamos a ver, alternativa 3, de 14,000 quetzales. Entonces, 14,000 quetzales
más las acciones preferentes originales, digamos, de 223,175 nos da un total de 237,175. Bueno, utilidades retenidas la trasladamos, que es 175,120, nos da un total o una sumatoria de 702,120. Sacamos la utilidad proyectada del 25%, que es 175,530 en este caso, para tener un total de intereses de 8,764. ¿Por qué se copian los intereses de la situación actual? Porque esta alternativa no tiene ni bonos, en este caso, ni pagarés para poder trabajar. Entonces, únicamente se trasladan los intereses de la situación actual, que son 8,764. Cambia nuestra utilidad afecta a 166,765. Calculamos nuestro ICR 25%. Utilidad afecta menos ICR 125,074. Hay un cambio en dividendos pagados. ¿Por qué? Porque esta alternativa lleva implícitos las acciones preferentes. Entonces, 14,000 quetzales, en este caso, que son los nuevos dividendos por el 6.5, nos da un total de 910. Entonces, los dividendos originalmente tienen un valor de 8,927, que son estos. Entonces, 8,927 más los nuevos dividendos, ¿verdad? Nos da un total de 9,837. Ya sacamos nuestra utilidad afecta y hay un cambio también en las acciones en circulación. Las actuales 152,000 dividido 200, 760, y las nuevas acciones comunes 6,000 dividido el nuevo valor de 300 nos da 20. Nuestras nuevas acciones comunes son 780. Por lo tanto, utilidad después de acciones dividido acciones en circulación, que son 780, nuestra utilidad por acción tiene un valor de 147,74. Entonces, ya llevamos situación actual y tres alternativas. ¿Cuál es la mejor? De los, digamos, de los cuatro escenarios que tenemos, ¿cuál le favorece más a la organización? La Compañeros. opción 1, Lick. La opción 1, ¿verdad? Porque tiene mayor utilidad por acción por un valor de 151,21. Entonces, con eso finalizamos la alternativa número 3. Bueno, les dejo los cálculos. Al regresar, miramos la alternativa número 4 y ya se toma la decisión de cuál es mejor. De momento, la alternativa o opción número 3 es la que trae mayor beneficio. ¿De acuerdo?
Les he dejado en el chat el enlace de la asistencia para hoy para que puedan llenarlo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Saludos, Rudy. Gracias, licenciado. De nada, Marisol. Gracias, Lick. Para servirle, Eliezer. Veamos la alternativa número 4 ya para finalizar. Es muy similar al escenario de la alternativa 3. Tenemos un cambio en acciones comunes, porque es el 60% de acciones comunes. Le sumamos a esos 152,000 las nuevas acciones de 12,000 quetzales para un total de 164. Los pagarés los copiamos, los bonos también. Acciones preferentes tiene un incremento en este caso, ¿verdad? De 8,000 quetzales para tener un total de 231,175. Utilidades retenidas las copiamos, tenemos nuestra sumatoria, la utilidad proyectada del 25%, los intereses únicamente los copiamos porque no usamos ni bonos ni pagarés. Tenemos una utilidad afecta igual a la de la opción número 3 en este caso. Posteriormente, cálculo de ICR es el mismo, utilidad neta también, pero cambian nuestros dividendos pagados porque hay una emisión de acciones preferentes. Entonces, a los 8,927 originalmente le sumo los nuevos 520, que es el 6.5%, y tenemos un total de 9,447. Posteriormente tenemos nuestra utilidad después de acciones y ya tenemos nuestra utilidad por acción. Entonces, ¿cómo sacamos la utilidad por acción? Teníamos las de 760, las nuevas son 40 acciones en circulación. Utilidad después de acciones dividido las 800 acciones en circulación, 144.53. Bueno, de todo lo que hemos trabajado y hemos hecho, la mejor alternativa, por obvias razones, es la alternativa número 1. Y la peor de todas, ¿cuál es, compañeros? ¿Cuál es la peor de ellas? La 4. La 4. ¿Por ¿Sería qué? la 4, Lick? Miren, esto sucede porque la forma más cara de financiamiento es cuando nos financiamos en su mayoría con acciones comunes. ¿Por qué? Porque sucede de que las acciones comunes, ¿cómo se llama? Son las principales donde hay voz y voto, y resulta que habían, por ejemplo, antes 760, pero resulta que ahora hay más accionistas comunes. Entonces ya las acciones comunes ya no se concentran en cierto grupo de personas, sino que únicamente ya se concentran en más manos. Entonces mi patrimonio baja su valor porque ya no solo es mío, sino que se está distribuyendo en demás personas. Si ustedes hacen una prueba con una alternativa con el 80% de acciones comunes y 20% acciones preferentes, esa alternativa va a ser mucho más cara todavía. Entonces es únicamente ahí para que vayamos aprendiendo cómo funcionan las fuentes de financiamiento. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, compañeros?
y les dejo unos minutos ahí la proyección de la alternativa número 4. ¿Estamos? Licenciado, una consulta. ¿Sí? Entonces, todo el resultado eh, positivo sería entre las acciones, entre movimiento de acciones y bonos. Eso depende mucho qué porcentaje, ¿sí? No siempre puede ser de esa forma, ¿ya? La mejor alternativa en este caso es la opción 1. Por eso tenemos que ir viendo y haciendo diferentes escenarios que nos traen más cuenta. Por eso es que trabajamos diferentes alternativas. ¿Estamos? Y en las acciones es donde más invierte, por decirlo así. No necesariamente. Gracias. Les dejo la pantalla y conforme vayan terminando se van desconectando y nos vemos el día jueves. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado, gracias. Los saludarlos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Disculpe, ¿será que solo puedo bajar un poquito para ver toda la opción 4? Gracias. Feliz noche. Feliz noche, Julio. José, perdón. Gusto saludarlos, se cuidan bastante. Gracias, José, muy amable.